Todos conocemos el nombre de los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, los sabios de Oriente que llevaron regalos al niño Jesús. Pero ¿qué hay más allá del relato tradicional? Hoy gana la filosofía, porque exploraremos el oscuro y fascinante origen de estos personajes, remontándonos a los tiempos de los Medos, en el corazón del Antiguo Oriente. Para entender el origen de los Reyes Magos, primero debemos viajar al siglo VII a.C., cuando el Imperio Medo florecía en lo que hoy conocemos como Irán. Los Medos eran un pueblo poderoso, predecesor del Imperio Persa, y dentro de su sociedad existía una casta especial: los magos. Los magos eran sacerdotes zoroástricos, guardianes de conocimientos secretos y expertos en astrología, alquimia y rituales religiosos. Eran consejeros de los reyes y tenían una influencia inmensa en la política y la religión del imperio. Esta casta no solo se ocupaba de lo espiritual. Los magos eran los científicos y filósofos de su tiempo, combinando sus creencias religiosas con conocimientos prácticos en matemáticas y astronomía. Su dominio de las estrellas les permitía predecir fenómenos naturales, lo que les daba una posición privilegiada en la corte. El zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas, veneraba a Ahura Mazda, el dios de la sabiduría. Los magos eran sus sacerdotes, encargados de mantener el fuego sagrado y de interpretar las estrellas para desentrañar los designios divinos. Este dominio de la astrología es clave para comprender cómo llegaron a convertirse en los sabios de Oriente. Sin embargo, los magos, como casta, no estaban exentos de controversias. Algunos textos antiguos, algunos historiadores griegos, sugieren que practicaban rituales oscuros, incluyendo sacrificios animales y humanos, y ceremonias que buscaban equilibrar las fuerzas cósmicas del bien y el mal. Aunque estas prácticas eran consideradas sagradas en su cultura, fueron vistas con recelo por otros pueblos, como los griegos, que las consideraban bárbaras. Además, su obsesión por las estrellas y los ciclos celestiales los convirtió en figuras enigmáticas y a menudo temidas. Se decía que podían manipular el destino de los hombres gracias a su conexión con los astros. Siglos después, cuando el cristianismo comenzó a expandirse, la figura de los magos fue reinterpretada. En el Evangelio de Mateo se les describe como sabios que siguieron una estrella para rendir homenaje al niño Jesús. Aunque la Biblia no menciona sus nombres ni los llama reyes, su conexión con la astrología y su origen oriental encajan perfectamente con la descripción de los antiguos sacerdotes medos. Pero, ¿cómo pasaron de ser sacerdotes zoroástricos a los entrañables reyes magos de nuestras tradiciones? La respuesta está en la fusión cultural. Con la expansión del cristianismo, muchos elementos de otras culturas se adaptaron para encajar en la nueva fe. Los magos, con su sabiduría y misticismo, eran perfectos para simbolizar la universalidad del mensaje cristiano. Católico, de hecho, significa universal. Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en textos del siglo VI, y su número fue establecido en 3 para representar los regalos que llevaron: oro, incienso y mirra. Cada elemento tenía un significado simbólico, reflejando el linaje real, divino y mortal de Jesús. Entonces, ¿eran los Reyes Magos simples portadores de regalos o herederos de un linaje mucho más complejo? Su historia nos recuerda cómo las tradiciones evolucionan, combinando hechos históricos con mitos. En el caso de los magos, su origen nos habla de una era en la que ciencia, religión y poder estaban entrelazados de maneras que aún hoy nos fascinan. Quizás lo más intrigante de todo esto es cómo su historia sigue cautivando nuestra imaginación, recordándonos que incluso las tradiciones más queridas tienen raíces más profundas y a veces más oscuras de lo que pensamos. La próxima vez que escuches hablar de los Reyes Magos, recuerda su conexión con los antiguos medos y su papel como custodios del conocimiento y el misterio. Quizás los regalos que llevaron al niño Jesús simbolizan mucho más que simple oro, incienso y mirra. Son un eco de un mundo oscuro y perdido en el tiempo.